Estos dos hombres de la imagen se apellidaban Boulet y Chamoine, y dieron nombre a una misión colonial francesa. La historia oficial dice que murieron como héroes trágicos o quizás como locos. Pero en 1923, cuando un administrador colonial francés ordenó abrir las tumbas de los capitanes Paul Boulet y Julien Chamoine, en el actual Níger, se encontró con algo que le heló la sangre. Las tumbas estaban vacías. Durante décadas, Francia intentó enterrar no solo sus cuerpos, sino su historia. Nos vendieron la idea de la misión civilizadora, de escuelas y carreteras. Pero lo que no se contó es que en 1899, dos oficiales franceses lideraron una columna militar que se convirtió en una máquina de matar fuera de control. Una fuerza que quemó, saqueó y asesinó a miles de personas a lo largo de 2000 kilómetros. Esta es la historia de cómo dos hombres decidieron que eran dioses y de cómo Francia encubrió uno de los mayores crímenes de la era colonial. Bienvenidos a la verdadera historia de la misión Boulet-Chamoine. Europa 1898. Las grandes potencias están obsesionadas con una cosa: reclamar la mayor cantidad posible de territorio africano antes de que lo haga otro. Lo llaman el reparto de África y Francia tiene un problema. Fíjate en el mapa, Francia controla una enorme franja de África Occidental, desde Senegal hasta el interior del Sahel. También tiene posesiones en el Congo al sur, pero hay un vacío en medio, la región del lago Chad. Y ese vacío es un problema, porque los británicos están avanzando desde Nigeria y los alemanes desde Camerún. Y el lago Chad no es solo un punto en el mapa, es la pieza que falta para unir todo el imperio francés en África. Sin él, las colonias quedan fragmentadas. Y con él, Francia tendría un territorio continuo que cruzaría el continente. Y para que entiendas la dimensión, el territorio que Francia quería controlar era más grande que toda Europa occidental junta. Y pretendían conquistarlo con menos de 10 oficiales europeos. En julio del 98, el ministro de Colonias André Le Bon aprueba un plan ambicioso: enviar 3 expediciones militares que convergerán en el Chad desde 3 direcciones distintas. Desde Argelia bajará la misión Furieux-Lamy, cruzando el Sáhara, y desde el Congo subirá la misión Gentil. Y desde Senegal, atravesando todo el Sahel, marchará la misión que nos ocupa hoy. Y aquí es donde entran los dos hombres que van a protagonizar esta historia. El capitán Paul Boulet tiene 32 años, hijo de un médico de provincias, veterano de campañas en Indochina y África. Sus propios compañeros lo describían como un hombre con, y cito textualmente del libro The Killer Trail de Bertrand Taylor, un verdadero amor por la sangre y la crueldad, junto con una sensibilidad a veces absurda. El teniente Julien Chamoine tiene 28 años, pero no te dejes engañar por su juventud. Es hijo del general Jules Chamoine, que ese mismo año será nombrado ministro de la guerra. Julien tiene conexiones en los pasillos del poder que otros oficiales tardarían décadas en construir. Los testimonios de la época lo describen como cruel por sangre fría y también por placer. Y ahora viene lo que debería haberte puesto en alerta si fueras un burócrata del Ministerio de Colonias en 1898. Las instrucciones que les dieron eran deliberadamente vagas, como señala el historiador Jeffrey Regan. París estaba dando carta blanca a 2 conocidos criminales sin escrúpulos, pero llevaban uniforme. Las órdenes decían que debían explorar la región entre Níger y Chad, firmar tratados de protección con los jefes locales y poner el área bajo control francés, pero no especificaban cómo y tampoco establecían límites. La expedición parte de Dakar en noviembre de 1898, y desde el principio hay señales de alarma que nadie quiere ver. La columna crece de manera descontrolada. Lo que empezó como 210 soldados africanos se convierte en una horda de casi 2000 personas. Soldados, porteadores, mujeres, esclavos, ganado. Solo 9 son europeos. Y un dato clave, esta fuerza necesitaba 40 toneladas de agua al día para sobrevivir, y la estrategia oficial para conseguir suministros era vivir de la tierra, es decir, tomar lo que necesitaran de las poblaciones locales. Si cooperaban, bien, y si no, pues ya sabes. El teniente coronel Clough, comandante de Tombuctú, recibe a Boulet en noviembre del 98, y anota en su diario personal algo inquietante. Escribe: Boulet viene a verme mañana. Estoy ansioso. Me parece que se está aventurando en algo que no conoce. Y esa intuición del coronel Clough iba a costarle la vida. Y advertencia, las siguientes escenas describen violencia histórica documentada. Algunos detalles pueden resultar perturbadores.
Y el 8 de enero de 1899, la columna Boulay-Chanoine comete su primera atrocidad documentada. El lugar, la aldea de Sansana-Oussa, a orillas del río Níger, una aldea que irónicamente estaba bajo la supuesta protección del puesto francés de Sai. Los habitantes de Sansana-Oussa hirieron a 2 soldados franceses durante un altercado, y la respuesta de Boulay fue desproporcionada hasta el horror. 101 personas fueron ejecutadas, incluyendo unas 30 mujeres y niños. La aldea fue incendiada hasta los cimientos, pero hay un detalle en los archivos que demuestra la frialdad burocrática de esta misión. En su investigación, Taizé revela que el informe oficial no solo contaba cadáveres, sino pérdidas económicas. Se quejaban de que tras la masacre, el territorio había quedado desierto y el mercado arruinado. Para la administración colonial, el problema no era el asesinato de 101 personas, sino que ya no quedaba nadie para pagar impuestos. Y esto fue solo el principio. A partir de este momento, la expedición se transforma en algo que los propios oficiales franceses describirían después como una espiral interminable de saqueos y matanzas. El teniente Joalin, uno de los oficiales que sobrevivió, escribiría más tarde que la columna arrastraba consigo 800 porteadores, 600 soldados, 200 mujeres y 100 esclavos. Y esos números no dejaban de crecer. Cada aldea que se resistía, o simplemente que no podía proporcionar suficientes suministros, era arrasada. Los que huían eran perseguidos, los capturados se convertían en porteadores o esclavos. Era un círculo vicioso. Cuanto más crecía la columna, más recursos necesitaba, más aldeas atacaba y más crecía. A finales de enero, el teniente Louis Petou no puede más. Expresa su hartazgo ante tanta violencia y pide retirarse. Boulay, furioso, lo destituye por falta de disciplina y entusiasmo. Pero Petou se lleva consigo algo que va a cambiar el curso de los acontecimientos. Información sobre lo que está pasando. En abril de 1899, la columna llega a Lougou, donde la reina Sarrawania de los Azna planta batalla, y es una de las pocas figuras que logra resistir y escapar. Su historia se convertiría décadas después en símbolo de resistencia africana, inmortalizada en la novela de Abdoulaye Mamani y en la película de Metondo de 1986. Pero lo peor estaba por venir. 8 de mayo de 1899, Birni-en-Koni, una ciudad hausá de más de 10.000 habitantes. Boulay exige un tributo de 12 bueyes como un símbolo de sumisión, y el líder local ofrece 1000 nueces de cola en su lugar. Y la respuesta de Boulay fue un asalto total. Según los informes, hombres, mujeres y niños fueron perseguidos y abatidos incluso mientras huían. La ciudad entera fue incendiada. Las estimaciones hablan de miles de muertos. Algunos testimonios locales cifran entre 7.000 y 15.000 víctimas en 3 días. Suscríbete al canal para conocer más historias de África, porque no se acaban. Un telegrama militar francés de la época describe el suceso con una frialdad escalofriante. Cito textualmente: el enemigo resistió a pesar de un fuego mortífero. Pequeña aldea de 600 habitantes. Tuvimos 2 muertos y 14 heridos. Todos los habitantes muertos. La aldea incendiada. 600 habitantes, todos muertos, como si fuera un informe contable. Y mientras tanto, en París, la carta del teniente Petou llega al Ministerio de Colonias. La había enviado a su prometida, que la entregó a un diputado. El contenido era tan perturbador que el gobierno tomó una decisión drástica: destituir y arrestar a Boulay y Chanoine. El 20 de abril de 1899, las órdenes están en camino, pero llegarán demasiado tarde. El teniente coronel Clos recibe la orden de interceptar la columna rebelde y parte de Tombuctú en abril con 50 soldados. Y durante meses seguirá el rastro de devastación que ha ido dejando atrás Paul Boulay. Lo que Clos encuentra en el camino lo horroriza. El 5 de julio del 99 anota en su diario: estoy empezando a estar agotado. Sigo corriendo. Boulay quema todo, exactamente todo. Los habitantes están aterrorizados por su paso, huyen cuando me ven llegar. Describe cómo el agua de los pozos locales es imbebible porque está corrompida por los fluidos de los cadáveres en descomposición. Y al día siguiente, en el pueblo de Tibiri, escribe: enorme aldea con muchos huecos, enteramente quemada, mujeres colgadas. Lo que Clos estaba documentando era el rastro de lo que el propio comandante Lamy llamaría después colons infernales, en referencia a las brutales represalias de la Revolución Francesa en la Vendée. Era la primera vez que un término así se usaba para describir la acción de oficiales franceses en África. Y ponte un segundo en la piel de Clos. Estás a 40 grados, llevas meses persiguiendo fantasmas y cada pueblo que cruzas huele a quemado. Sabes que tus compañeros de academia se han convertido en carniceros. La pregunta que te haces no es si lo vas a encontrar, sino ¿qué vas a tener que hacer cuando los mires a los ojos? Finalmente, el 14 de julio del 99, día de la fiesta nacional francesa, Clos alcanza la columna de Boulay cerca de la aldea de Dancori.
Clos envía un mensaje formal informando a Boulay de su destitución, y la respuesta de Boulay es desafiante. Tiene 600 fusiles contra los 50 de Clos, y abrirá fuego si se acerca. Clos, confiando en que los soldados respetarán la autoridad legítima, avanza hacia el campamento vestido con su uniforme de gala, con la medalla de la Legión de Honor en el pecho, y ordena a sus hombres no disparar bajo ninguna circunstancia. Boulay saca su pistola, amenaza a sus propios hombres y da la orden de disparar. Clos cae mortalmente herido. Y esa misma tarde Boulay reúne a sus oficiales y a la tropa. Se arranca las insignias del uniforme y proclama, según los testimonios recogidos por Jualan: «Ya no soy francés, soy un jefe negro. Con vosotros fundaré un imperio». Pero lo que Boulay no calculó es que sus propios soldados africanos, los mismos que había brutalizado durante meses, tenían sus propios planes. En las próximas 48 horas los dioses van a caer. Pero no cierres el vídeo cuando mueran, porque lo que viene después es aún más retorcido. Pensarás que ya has visto lo peor en Birni y en Connie, pero espera a ver lo que hicieron los políticos con los cadáveres. Y 2 días después del asesinato de Clos, todo se derrumba para Paul Boulay. El sargento Sully Traoré, un senegalés, organiza la rebelión. Según los testimonios, se dirige a sus compañeros soldados y les recuerda que ellos son soldados franceses, que tienen familias en sus aldeas bajo protección francesa, y que Boulay, al quitarse las insignias, ya no tiene autoridad sobre ellos. Y los soldados africanos se amotinan. Chanoine muere primero, acribillado cuando intenta acercarse gritando «Francia, Francia». Boulay huye a la noche con un puñado de seguidores, y a la mañana siguiente, cuando intenta regresar al campamento, un centinela lo abate de un disparo. ¿Y recuerdas lo que te dije al principio sobre las tumbas vacías que encontraron en 1923? Pues aquí está la respuesta al misterio, y ojo porque es igual de cruel o peor que todo lo anterior. Lo más probable no es una conspiración, sino la naturaleza implacable del Sahel. Los cadáveres fueron enterrados a muy poca profundidad, y los historiadores coinciden en que las hienas probablemente los desenterraron y devoraron pocas noches después. Aunque existe otra teoría aún más inquietante, que fueron los propios soldados quienes sacaron los cuerpos para quemarlos o dispersarlos. Tenían terror a los Kourowa, los espíritus vengativos, y no querían que los demonios de sus antiguos jefes siguieran en su tierra. De una forma u otra, África decidió que no quería conservar ni los huesos de estos hombres. Y si esto fuera una película de Hollywood, aquí saldrían los créditos, los malos han muerto y fin. Pero no, esto no acaba aquí. Esto es la vida real y el verdadero villano de esta historia no es ni Boulay ni Chanoine. El verdadero villano acaba de despertarse en un despacho en París y tiene que decidir cómo limpiar toda esta sangre antes de que se enteren los periódicos, la prensa. Y ahora viene la parte que Francia no quiso que conocieras. Bueno, ni quiere a día de hoy. Una situación vergonzosa similar a lo que pasó con Leopoldo II de Bélgica. Y déjame en comentarios si quieres que haga un vídeo sobre él o de algún tema relacionado, porque temas sobre África hay muchos. Cuando las noticias de las atrocidades y del asesinato de Clos llegan a París en agosto del 99, la reacción inicial es de indignación. La prensa publica los detalles, se habla de investigaciones, de juicios, de responsabilidades. Pero Francia en el 99 tiene otros problemas. El caso de Dreyfus está en su fase final, dividiendo al país entre quienes defienden al capitán judío injustamente acusado de traición y quienes prefieren proteger el honor del ejército. Otro escándalo militar es lo último que el gobierno necesita. El gobierno de Waldeck-Rousseau decide sofocar el escándalo lo antes posible, y aquí es donde la historia se vuelve ya especialmente cínica. La explicación oficial: que Boulay y Chanoine habían sufrido Soudan Airway, una supuesta fiebre sudanesa aguda que los había vuelto temporalmente locos por el calor, la sed y las privaciones del clima africano. Es decir, no era culpa del sistema colonial, no era culpa de las órdenes vagas, no era culpa de enviar a 2 oficiales conocidos por su brutalidad con carta blanca y sin su supervisión. Era culpa del sol africano, claro que sí. En diciembre de 1900, cuando el diputado Paul Vigny-Tocton propuso formalmente crear una comisión parlamentaria de investigación, el gobierno la rechazó calificándola de inútil y peligrosa. La investigación interna del Ministerio de Colonias se cerró en diciembre de 1902, sin sanciones relevantes. Y lo más perturbador, los oficiales que habían servido bajo Boulay, como Jualan y Meignier, no solo no fueron juzgados, sino que siguieron sus carreras militares. Ambos llegaron a generales. El éxito de la misión, la conquista del Chad, borró todo lo demás. El historiador Bertrand Taizé en su libro lo explica así. Las autoridades francesas prefirieron presentar los crímenes como obra de monstruos psicológicamente dañados antes que hacer una reflexión sobre cómo la propia estructura del sistema colonial podía engendrar tal inhumanidad. Y esa es la lección que Francia decidió no aprender.
porque la misión Boulet-Chanoine no fue una anomalía. Fue la expresión extrema de una lógica colonial que dependía de la violencia para funcionar. Como señala CIC, fue el resultado de querer hacer una guerra colonial de manera barata, recortando costos logísticos y dejando que la tropa se autoabasteciera a expensas de las comunidades locales. La frontera entre Níger y Nigeria, trazada en los tratados franco-británicos, sigue aproximadamente la ruta de sangre de Boulet. Esa línea en el mapa que hoy separa dos países fue dibujada con la destrucción de docenas de comunidades. Y aún hoy, las consecuencias persisten. Níger sigue siendo uno de los países con peores indicadores de desarrollo humano del mundo. Representantes de comunidades nigerinas afectadas han planteado demandas de reconocimiento y disculpas por parte de Francia, incluso discusiones sobre reparaciones históricas. Pero Francia nunca ha reconocido oficialmente la misión Boulet-Chanoine como un crimen de guerra. Y la historia que te estoy contando no está en los libros de texto de Francia. Durante décadas, Boulet y Chanoine fueron borrados de los relatos oficiales de la conquista colonial. En 2020, el documental African Apocalypse del director nigeriano-británico Femi Nylander recorrió la ruta de Boulet, entrevistando a descendientes de las víctimas. Sus testimonios confirman lo que los archivos franceses intentaron ocultar. El trauma de la columna infernal sigue vivo en la memoria oral de la región. ¿Cuántas historias como estas seguirán enterradas en los archivos coloniales? ¿Cuántas fronteras en África fueron dibujadas con sangre? Lo descubriremos en próximos vídeos. Mientras lo preparo, te dejo en pantalla otra historia en la que Occidente no estuvo a la altura. La de Patrice Lumumba. Haz clic para ver el vídeo. Nos vemos allí.